rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapa son noticia toda la mañana, en Tiempo Compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Gillo Maguire, buenos días. Buenos días, Alfredo, buenos días, audiencia. Buenos días, vecino. Un gusto, Y el gusto es mío. Muchas gracias. Te hemos invitado para hablar un poco del Centro de Formación, pero no es inevitable preguntarte por la figura de Piccini. No te pude escuchar, pero sé que estuviste muy acertado en tus palabras en el Consejo Deliberante. Mira, Alfredo, la verdad que la figura de Piccini es grande, y yo creo que ahora se va a hacer más grande, como recién te estaba diciendo en off, que me tomé el atrevimiento de tomar algo de la crónica tuya muy acertada, muy prolija, y que vi que se difundió en varios medios provinciales, sí, y que contaba exactamente el recorrido que había hecho Piccini. Y resumirlo a Piccini en algo que por ahí, que cuando tuve que decir las palabras tenía que pensar cómo hablo de semejante figura, pararme al frente de esa semejante figura, al frente de quien había sido uno de mis maestros políticos, o sea que quien empecé con Jorge Rabotti, con él, y había sido nuestro maestro cuando yo tenía por ahí 25 años. Recuerdo tanto ese momento. Recuerdo tanto esos momentos. ¿Recordar qué momentos? Y cuando vos empezabas, que estabas con Jorge, allá en la esquina de 22 y 115. Sí, vos sabés que recuerdo eso, que ahí empezaste a trabajar, a militar. Y empecé a trabajar en la juventud, como se empieza, y que por ahí lo hablo con varios jóvenes, Alfredo, de que empezamos nosotros... Siendo que vos tenías vínculos con Jorge Rabotti y con Piccini Bellotti, vos no fuiste golpeando la puerta hacia arriba y levantaste la mano y dijiste estoy en la cima. Empezaste bien de abajo, pegando carteles, digamos. Para mí, o sea, yo lo primero que empecé a hacer, Alfredo, no sé si te interesa o sí, por ahí no te quiero robar mucho tiempo, o sea, Jorge me mandaba a firmar en ese momento las planillas para hacer las reuniones partidarias, o sea, yo salía a firmar las planillas, repartía sándwich de chorizo en ese momento. Me acuerdo que uno de mis primeros grandes logros, y estar al lado de un grande, de unos grandes, digamos, sí, que vos los veías como grandes, que hubo en el Club Rivadavia, hubo un acto, entonces estaba Irma Roy, Felipe Solar, recién estaba apareciendo, Guido Di Tella, y poder llevarle un sándwich de chorizo y charlar dos palabras con Guido Di Tella, porque la sencillez que tenía Guido era impresionante, era una persona que digamos, conocía mucho, muy inteligente, por ahí no tenía... no tomaba la doctrina peronista de bajarla al plano de la sencillez, porque la doctrina, una de las cosas que me aferra a la doctrina peronista, que Perón la pensó, digamos, desde el plano para ser interpretada de lo sencillo a lo complejo. Y no sé, es que en ese acto, perdóname que te interrumpa, en ese acto yo le hice una breve entrevista a Guido Di Tella y lo jorobaba le hacía bromas con respecto a que votaba en Navarro. Y entonces él me dijo, tanto valoro el hecho de que voto en Navarro, que en este momento yo estaba invitado al programa de Neustadt y Emilia Navarro. Está grabado por ahí eso. Yo lo percibí en ese momento con una tanta sencillez. Él terminó su discurso. Me acuerdo que lo fuimos a esperar a la esquina de lo que hoy es la Shell, que él bajó de un dune y del baúl sacó un par de zapatos y un saco para ponerse para el acto, y que inclusive una de las candidaturas fue por Navarro. Claro. Entonces ahí veíamos la grandeza, o sea, aparte de venir de familias que digamos venían de la bella época del país, digamos, y que cómo bajó y cómo estuvo, digamos, y cómo estuvo siempre convencido, y que convenció a sus hijos y demás, a Santiago, a Guía, a Luciano, y bueno, y eso fue lo que... Y yo recuerdo, bueno, esos tiempos tuyos de militancia, yo los recuerdo. ¿Vos los recordás? Sí. Y bueno, y yo siempre hablo con la juventud, por ahí cuando me preguntan qué vas a hacer, qué no vas a hacer, y donde les decís que
nosotros tenemos que empezar a dar un paso al costado y como es, y que ellos son los que tienen que participar. Y no les digo que tienen que participar en tal o cual lugar, sino que ellos tienen que participar donde se quedan convencidos y que la juventud tiene, y quien sea, tiene que estar convencido, si no, no va a convencer a nadie de lo que hace. Yo por ejemplo, me considero el primer Maguire peronista. Y bueno, y a mí aparecí en un momento en la lista de la juventud. Mi papá había sido militar, pero nos dejó actuar libremente, o sea, esa es la libertad que tuvimos en nuestra casa, tanto a Vichy como a mí, habiendo sido mi abuelo intendente radical. Y esto es anecdótico, mi papá estaba esperando el diario del sábado y donde yo estaba en la lista. Y él medio de la... no era que... o sea, tenía una mala sensación de la política porque mi abuelo se había fundido en sus épocas políticas. Y ellos tuvieron que pasar, después que fallece, tuvieron que empezar muy de abajo, pasaron muchas miserias. Y con 10 años mi papá tuvo que salir a trabajar. Y después de haber sido mi abuelo estanciero. Y como es... Y yo digo, no quería que abriera esa hoja nunca, donde figuraba la lista y donde me dice, agárrale eso. Y dice, ¿qué estás haciendo acá? Y bueno, le conté cómo había sido. Y por supuesto que nos aceptó a los dos y siempre con Vichy tuvimos una convivencia política, además como hermano, excelente. Y nos respetamos siempre los dos, nos seguimos respetando y bueno, y esos fueron los comienzos. Y ese comienzo es el que le transmito por ahí a los chicos, o sea... no por ahí de tener uno ciertos lugares que por ahí a uno lo invitan y que por ahí está efímeramente sentado en esos lugares y uno tiene que entender de ese lado la política, o sea que uno tiene que estar donde realmente quienes te acompañan entienden que vos tenés que estar, y yo creo que mi lugar fue ese, y mi lugar fui creciendo, y que en el 91 Pichín me ofrece una concejalía a la cual yo en ese momento peligraba mi trabajo y bueno, y no tuve otra opción que rechazarla antes de las elecciones del 91 y bueno, después anduve... Pichín fue un creador de espíritus rebeldes también. Yo entro al peronismo y me siento cómodamente, me siento como en mi casa, porque ahí adentro éramos todos iguales. Yo voy cuando estaba la unidad básica al lado del Colegio San José, y ahí éramos todos iguales, yo me sentía cómodo, porque yo vivía por ahí el radicalismo. Ahí es donde vino Patricia Bullrich. Patricia Bullrich creo que había venido al San Lorenzo, no, me parece. Ahí vino ahí. Sí, yo me acuerdo que estuvo Patricia Bullrich en ese momento. Qué izquierdosa que era. Oh. Qué izquierdosa que era. Era muy izquierdosa, sí, ahora se volvió muy derechosa, sí. Entonces, bueno, pueden cambiar, o sea, yo respeto, yo también claro. Respeto la posición, porque yo también durante toda mi época de militancia, mis 35 años de militancia, he cambiado pareceres, no cambiado de vereda, pero sí dentro del peronismo siempre he cambiado pareceres. Y yo siempre hice lo que a mí me convenció, o sea, después también por el año 2003 no, 2005 por ahí también con Pichín fue a hablar nuevamente conmigo, o sea, estaba medio convencido de estar fuera de la política hasta que me va a ver Santiago y tener una figura de grandeza de Pichín que entendía tanto la política, o sea, que estaba tan convencido, que amaba tanto a Navarro, que amaba tanto a su familia, que pintarlo de alguna manera, yo creo que no hay palabras para pintarlo. O sea, el día después, en donde recién empezás a pintar los grandes trazos de lo que fue Pichín Mayotti, y esto de acá en adelante. Por eso dije de que se salió con la suya y pasó a la inmortalidad. Porque ese es el sentimiento que tenemos partidario, ese es el sentimiento que también tenemos los vecinos de Navarro, su gran lucha de empezar en la concejalía que tuvo que dejar, y tuvo que dejar por la venida del gobierno militar, y que siguió luchando durante el gobierno militar y siguió militando y siguió trabajando y no se doblegó frente a ello, y fue el compañero y militó hasta el último momento,
caminó hasta las últimas lesiones en las calles, donde uno a veces por ahí tenía ganas de bajar los brazos y lo miraba a él y él siempre los tenía arriba. Y yo creo que ese es el aprendizaje que nos dejó y el legado que nos dejó Pichín. O sea, Pichín es un único, es lo mismo que podemos hablar en su momento de Beto Yarigui para el radicalismo, que podemos hablar, y que gracias a Dios está en vida también Cacho Castellari, que también con lo que es para el radicalismo, son gente que marcan una impronta, que la marcan a fuego y que por más que se va a sentir su presencia en medio de su ausencia. Yo creo que va a estar presente en todos nosotros y va a ser una guía y un horizonte tácito para seguir nuestro designio. Nosotros todavía no hemos concretado el homenaje a Pichín desde la radio, pero lo hablamos en producción hoy en la mañana. Creemos que el hombre es Jorge Rabotti. El hombre es Jorge Rabotti, sí. El hombre, podemos hablar con muchos, pero el momento de homenaje a Pichín tiene que ser protagonizado por Jorge. Tiene que ser, sí, ¿Pues sí? como Jorge Rabotti. Y ya te digo, tuve la suerte de tener esos maestros, donde fue Jorge quien me va llevando, quien me va convenciendo. No me necesitó convencer mucho. Y tuve también otro maestro para recordar, que se juntaban ahí por ahí a hablar, y que, digamos, el deporte que despuntaban era la política, Coco Talento. Y yo escuchaba eso, y escuchar, digamos, a los jugadores de primera, vos estando en el semillero, creo que te van creando un aprendizaje de las bases, digamos, que es muy sólido. Y a través del tiempo fui aprendiendo de todo. No sé si aprendí bien, aprendí mal, si puedo llegar a algo, no puedo llegar a algo en poder transmitir lo mío, porque yo creo que ahora, a mis casi 60 años, vos lo que tenés que empezar es a transmitir, a dejar un legado, a acompañar, y tenés que dejar paso a esa juventud que es realmente la que tiene que participar. Bueno, hablemos del centro y las propuestas que tienen. Bueno, la verdad que, Alfredo, agradecerles primero a todos los medios, digamos, porque siempre nos acompañan en el centro, y para nosotros es sumamente valioso. Decir de que vino una empresa nueva que tiene el frigorífico avícola, y que, bueno, que necesitan, y la intención de ello es convocar gente de Navarro para trabajar. Y bueno, se contactan conmigo, la forma de poder reclutar personal y no tener que traer personal de afuera, y tener que ir completando la planta laboral con personas de Navarro, y en donde, bueno, compartiendo, digamos, distintas opiniones y viendo que por ahí necesitaban una mano para poder incluirse en Navarro y ver cómo poder ir allanando el camino, nos juntamos y, bueno, se determinó que de dictar un curso dentro del Centro de Formación Laboral, que esto, digamos, es compartir, ofrecer el edificio para que se pueda dictar el curso, que ese curso no va a ser certificado con nosotros, y va a ser certificado directamente por la empresa para estar dentro del listado de la empresa. Y de una primera etapa son para 20 personas, una primera cohorte, 20 personas ya con salida laboral. Esas 20 personas, la preferencia de ello, y dentro de lo que estamos escribiendo, tienen que ser varones entre 18 y 28 años. Y tienen que tener, por supuesto, hacer el curso. Pues ya me han preguntado varios de poder hacer el curso, pero tiene que estar dispuesto a trabajar en el frigorífico. O sea, claro, ya, solo la salida laboral es orientada solo al frigorífico. Solo es orientada solo al frigorífico, inclusive va a estar dictado por el jefe de planta del frigorífico. Claro. Acá nosotros lo que le estamos allanando el camino es que en eso se le dificultaba por ahí, que tomaban 1 o 2 personas, tenían que explicarle todo. Entonces, bueno, se tomó la decisión de alguna manera como ceder el centro para que la gente del frigorífico pueda capacitarlo. O sea, y nosotros por ahí guiarlos, digamos, en el aspecto docente, pedagógico, al instructor, digamos, que es el jefe de planta, y por ahí guiarlos, acompañarlos, ayudarlos con la inscripción y ayudarlos a que el vecino se vaya anotando, y pedirle que, digamos, que es una salida laboral. Es una buena salida laboral. Además, es una empresa nueva, una empresa que vino a trabajar
seriamente para el frigorífico, y bueno, que realmente el centro está abierto a las puertas para la inscripción desde las 18 hasta las 21 horas. No tienen ningún tipo de requisito, por supuesto tener el primario completo sí. Se inicia el 11 de octubre. Se inicia el 11 de octubre, tienen todavía para inscribirse toda esta semana y la semana que viene, y bueno, pedir a los vecinos también que lo difundan, porque es una oportunidad laboral, es una oportunidad donde también aquel que dice no sé si lo voy a poder hacer, lo bueno es que va a poder ir, sentarse en el centro y salir capacitado. Sí. Entonces... ¿Y percibís cómo viene la inscripción? Si hay interés. Sí hay... Lo que pasa es que hay interés, pero digamos por ahí, me han llamado por ahí mujeres para inscribirse, por ahí personas que está fuera del rango, digamos, de edades y demás. Entonces es muy, digamos, por ahí lo limita la variable varones y la variable edad. Pero es, bueno, como es... Ya vamos con la inscripción, vamos despacio, digamos, en sí con la inscripción. Por eso también pedirte, Alfredo, si se puede también reforzar la difusión de esto. Pero generalmente a veces estas inscripciones nos pasa también en el centro. Los últimos días donde más se van a inscribir, porque a veces en los horarios 18 a 21 es un horario accesible, pero a veces por ahí el trabajo, algunas otras personas, otra actividad no se lo permite. Capacitación en la cadena de producción avícola. Procesos, desarrollos, procedimientos de cada una de las áreas, manipulación correcta del producto, examen teórico y práctico. Se inicia el 11 de octubre a las 18. Operario de frigorífico avícola con salida laboral. A partir del 26 de septiembre quedó abierta la inscripción de 18 a 21 en el Centro de Formación Laboral número 401, calle 28, número 529. Sillo, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Alfredo, y muchas gracias por... Seguiremos difundiendo. Seguiremos difundiendo, eso desde ya te estoy agradeciendo. Un placer, ¿eh? Igualmente, Alfredo. Sillo Maguire estuvo con nosotros, estuvo bien, Chicanita C, estuvo bárbaro. NBR, la radio 90.5 desde Navarro.